Soy la profesora Viviana Schiapacase y en esta oportunidad vamos a definir un concepto a través del cálculo diferencial, la elasticidad de la demanda. Primero, solo para esbozar algo que usted debería conocer desde el punto de vista de la economía, aquí tengo una función decreciente que puede simular una curva de demanda. En el eje Y tengo el precio, el eje X la cantidad. El precio depende de la cantidad, ya pronto haremos un ejemplo, pero antes recordar lo que usted sabe de elasticidad de la demanda. Y en este caso, si usted mira acá, lo que usted tiene que saber es que la elasticidad de la demanda es un cociente donde en el numerador tengo una variación de la cantidad respecto de la cantidad final menos la inicial respecto a la inicial y dividido por el precio final menos el precio inicial dividido el precio inicial. Esta es una variación. Si usted nota acá arriba, aquí hay una diferencia, esto es una resta, esta es una diferencia, y esta diferencia de cantidad Q2 menos Q1 se representa por el símbolo triángulo o delta Q que se denomina, que es variación. También se usa en la pendiente. Para una recta, cuando nos habla variación en Y, dividido variación en X, entonces también se utiliza este símbolo de triángulo que quiere decir variación. Por lo tanto, esta diferencia, Q2 menos Q1, se representa como variación en Q dividido en Q1. Esta es una división. Y partido después en la variación en P, P2 menos P1 dividido P1. Recuerden que la elasticidad de la demanda siempre se calcula la variación porcentual de la variación de la cantidad respecto a la cantidad inicial. La final menos la inicial respecto a la inicial. Aquí tiene que ser la misma. Inicial con inicial. Y lo mismo con el precio inicial, final menos inicial, dividido la inicial. Y aquí le llamamos delta P, como dijimos, a la diferencia de P2 menos P1. Y ahora, utilizando un poquito de fracciones, si usted observa aquí arriba, tengo un valor absoluto de una fracción, delta Q dividido en Q sub 1, partido en delta P sobre P sub 1. Con álgebra de fracciones es tener como fracción dividido fracción. Y usted sabe de la enseñanza básica que esto es lo mismo que el numerador, delta Q sobre Q sub 1, y en vez de estar dividido, aquí aparece multiplicado el recíproco de la segunda, es decir, por P sub 1 dividido delta P. Es un juego matemático solamente. Y finalmente, en este producto de fracciones, yo puedo conmutar, y acá tengo finalmente la notación delta Q partido en delta P, conmuté Q1 por delta P de denominador y quedó conmutado. Y me quedó valor absoluto de la variación en Q dividido variación en P por P1 dividido Q1. ¿Para qué hacemos esto? Lo hacemos porque vamos a definir ahora, desde el punto de vista de cálculo diferencial, la elasticidad de la demanda que usted vio en economía. Como de esta definición nos pasamos a la definición que usted va a ver ahora. Lo primero, para el cálculo diferencial, estas variaciones que vamos a utilizar son muy pequeñas. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a considerar que tanto delta Q como delta P, estas son variaciones pequeñas, es decir, tienden a cero. ¿Ya? Son muy pequeñas, o se aproximan a cero, podemos decir, o aproximadamente es el número cero, una variación muy pequeña, pero no es cero, porque si no estaríamos en el mismo punto. Entonces, para este efecto, la definición que voy a poner ahora, elasticidad de la demanda, desde el punto de vista de cálculo diferencial. Primero note que aquí hay un valor absoluto, porque eso asegura que la elasticidad es un número positivo. Y después vamos a estudiar los valores que dan y cómo se interpretan. Entonces, nosotros, en nuestra definición de elasticidad de la demanda desde el cálculo diferencial, tenemos que el modelo es el siguiente. Hay un signo menos, es parte de la fórmula, y ahora vamos a trabajar con el concepto de cuando delta Q tiende a cero, estamos hablando de que delta Q se aproxima a un diferencial que se nota con esta D como de derivada de Q. Diferencial de Q es una variación infinitesimal cuando delta Q tiende a cero. Y lo mismo, la variación en P se aproxima a un diferencial en P, variación en P. Esto significa que la fórmula que vamos a ver ahora, que tiene un signo menos, va a ser menos, vamos a ver por qué hay un menos después ahí, y acá en reemplazo de delta Q y delta P, vamos a llamar acá el diferencial en Q
o la derivada de Q respecto a la diferencia en P, derivada de Q respecto a P. Esta notación corresponde a derivada implícita que usted estudió antes. Por lo tanto, vamos a hacer uso de este concepto. Entonces tenemos menos la derivada de Q respecto a P por, y acá tenemos lo que tenemos aquí arriba, por un cierto P partido por un cierto Q. Ya, esta elasticidad de la demanda denota que yo voy a trabajar la elasticidad en un punto de la curva, en la demanda, considerando que la variación es muy pequeña. Normalmente hablamos de variaciones del 1%, algo chiquitito. Ahora bien, ¿por qué hay un signo menos? Usted dirá, entonces, ¿cómo la elasticidad me da negativa con esta fórmula y antes me daba positiva? No es así, porque usted sabe, y aquí tengo un ejemplo, que la curva de demanda es siempre decreciente. Y lo que usted ha estudiado hasta ahora, que si una función es decreciente, yo quiero la derivada en el punto, la derivada en el punto es la pendiente, la recta tangente, cualquier derivada en cualquiera de estos puntos, por signo, lo que es la pendiente, me va a dar un número negativo. Por lo tanto, en una curva de demanda, siempre esta derivada de Q respecto a P va a ser negativa. Con este signo menos que es parte de la fórmula, entonces la elasticidad va a ser al final positiva, que es lo que usted espera obtener como lo hacía antes. Entonces, este signo menos es parte de la fórmula. Ahora la idea es hacer una aplicación de esto para que usted lo entienda. Entonces, veamos acá un ejemplo. Supongamos que tengo una curva de demanda parecida a esta y supongamos que es P igual a 2000 partido en Q al cuadrado. Esta es mi curva de demanda. Es una función racional. En el primer cuadrante que nos interesa va a tener más o menos esta forma, es decreciente. Y vamos a darnos una cantidad, un precio y una cantidad respectiva o viceversa. Supongamos que yo quiero hallar la elasticidad de la demanda para un cierto Q. Supongamos que yo quiero para un Q igual, supongamos el valor de 10, en 10 unidades. Entonces, si yo quiero encontrar esto, tengo que echar a andar esta fórmula de la siguiente manera. Primero, tenemos que encontrar sí o sí la derivada de Q respecto a P, y eso implica derivada implícita. Esta es la función demanda. P depende de Q. Lo que vamos a hacer para efectos de derivada implícita, vamos a reescribir esta función como una ecuación. Entonces aquí al lado, vamos a poner aquí arriba mejor, vamos a escribir dejándolo lineal, Q cuadrado quedaría multiplicando a P, P por Q cuadrado es igual a 2000. Entonces, esta función aquí se reescribe como una ecuación. Y vamos a aplicar la derivada implícita. Vamos a derivar todo respecto a, ¿qué dice aquí? A P. Derivar respecto a P, utilizando herramientas de derivada implícita. Reglas de derivada. La derivada de un producto, entonces la derivada del primero, que sería derivada de P en P, o sea, sería la derivada de P respecto a P, valga la redundancia, la derivada de P respecto a P, por el segundo sin derivar, Q cuadrado sin derivar, más P sin derivar, por la derivada de Q cuadrado respecto a P. Recuerde que aquí hay que aplicar el concepto de la cadena. Primero derivo el exponente, es decir, la derivada de Q cuadrado es 2Q por, y derivo el argumento respecto a P, por dQ respecto a P, dQ en dP. Y acá al lado derecho es una constante, la derivada de una constante respecto a cualquier variable siempre me da 0. Ya derivé, pero ahora hay que despejar lo que yo quiero, que es dQ en dP. Recuerde que este dQ en dP también se denomina, le decimos el Q', o la derivada de Q respecto a P. Aquí está más explícito. Por lo tanto, vamos a interpretar esto. dP, la derivada de P respecto a P, eso es 1 por Q al cuadrado, más, aquí me queda P2 por Q, es decir, 2QP o 2PQ, como quiera verlo, con mute, y por dQ en dP, que le vamos a denominar a esto por comodidad Q', pero respecto a P, igual 0. ¿Qué queremos hacer ahora? Vamos a despejar Q' de esta ecuación. Esta cantidad, que está multiplicada por 1, en el fondo es Q cuadrado, quedaría restando, y después el 2PQ que multiplica pasaría dividiendo. Por lo tanto, Q' o dQ en dP nos va a quedar acá menos el cuadrado de Q y dividido en 2PQ. Un poco de álgebra, siempre es bueno recordar que se simplifican y nos está quedando menos
cuadrado de Q con Q simplifica, nos va a quedar menos Q y partido por 2P. Aquí tenemos entonces representada lo que sería Q', la derivada de Q respecto a P. Nótese que es implícita, por lo tanto su derivada depende de las dos variables de Q y de P. Luego, aquí está la pregunta pendiente. Elasticidad de la demanda en una cierta cantidad, cuando Q es 10. Si miramos nosotros esta derivada, evidentemente es negativa, porque Q y P son valores positivos. Recuerde que la cantidad y el precio son siempre positivos. Entonces, efectivamente, la derivada es negativa. Cuando reemplacemos esto en la fórmula, tenemos algo negativo, por algo negativo va a dar positivo. Ya. Y vamos ahora a darle valores. Como tenemos que Q es 10, hay que hallar para el valor de Q10 su respectivo precio. Entonces, en este modelo, si Q es 10, P, reemplacemos acá Q10 en la ecuación, en la función de la demanda o en la ecuación de la demanda. Más fácil acá. Si ingresamos el valor de Q10, nos queda cuadrado de 10, 100. Y 2000 dividido 100, el P nos da 20. Entonces, este es el par ordenado 10,20 de una función parecida a esta. Supongamos que acá yo tengo el valor de 10. Entonces acá yo tendría más o menos el P20 en este punto, por aquí abajo. Ahora necesitamos nosotros reemplazar estos valores en la derivada que encontramos para Q y P respectivamente 10 y 20. Por lo tanto, tenemos que hallar esto y tenemos que además ocupar que Q' representada por menos Q partido por 2P va a quedar menos 10 partido por 2 por 20, es decir, nos va a quedar acá el valor de, simplificando los 10, nos queda menos un cuarto. Eso es Q'. Ya, elasticidad de la demanda, aquí está de nuevo, ¿cierto?, en cuestión. Elasticidad de la demanda, hagámoslo acá, reemplacemos los datos, menos de la fórmula, paréntesis, para destacar la derivada de Q respecto a P, que nos dio menos un cuarto, y esto multiplicado por P sobre Q. Y P en este caso es 20 y Q es 10. Entonces la elasticidad de la demanda nos está dando en ese punto el valor, simplificamos acá y acá tenemos menos sería un cuarto por 2 arriba, nos queda el valor de un medio. Un medio positiva mayor que 0, esta elasticidad es positiva. Como es un valor entre 0 y 1, se dice que es inelástica. Ya. Y ahora, veamos si hacemos otro video después de esto, usted tiene que analizar qué pasaría con este valor, porque inelástica quiere decir que si el precio del bien aumenta en un 1%, la demanda disminuye aproximadamente en este valor porcentual, en 0,5%. Entonces ahora faltaría solamente hacer una pequeña complemento de esto con un valor, con 2 puntos de una curva, donde a partir de un cierto precio que le colocamos acá, o una cierta cantidad de días, un precio de 20, aumentemos el precio en su 1% y veamos qué pasa con la demanda.